Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a una revisión de tema virtual. La revisión del día de hoy está organizada en conjunto por el Grupo de Interés en Toxicología de la Universidad de Rosario y el Grupo de Interés en Anestesiología y Cuidado Crítico. El tema a tratar va a ser hipertermia maligna y pues lo vamos a revisar debido a que este se constituye como un trastorno del músculo esquelético que involucra ambas disciplinas de las que tratan nuestros grupos de interés. Para el día de hoy contamos con la asistencia de dos invitados, el doctor Jair Ruiz, toxicólogo clínico, y el doctor Javier Beltrán, anestesiólogo cardiovascular del Hospital Universitario Mayor. Los dejo en manos de Juanita, quien nos va a dar unas palabras adicionales. Buenas tardes para todos, muchas gracias por tu presencia y damos gracias al Grupo ASIC por la invitación. Tenemos como expositores a María José Buccelli, ella es miembro de Junta de ASIC, y Juan Diego Páez, él es miembro de Junta de ToxiCUR. Y además tenemos una invitada especial que va a hablar al final de la charla, ella es Yoseni, es una paciente que tiene hipertermia maligna y nos va a contar su experiencia. Esperemos que sea de su agrado. Listo, buenas tardes para todos. Yo soy Juan Diego Páez, estudiante de la Universidad del Rosario de noveno semestre. Y pues me complace hablarles el día de hoy junto a mi compañera María José acerca de hipertermia maligna. Entonces, la bibliografía que utilizamos, revisamos dos artículos muy buenos que trataban muy completa esta enfermedad, dos libros acerca de farmacología y fisiología, una propuesta de manejo que da la Secretaría de Salud de Bogotá para el manejo de la hipertermia maligna y algunos videos interactivos de la Asociación Americana de Hipertermia Maligna. El contenido de la charla que vamos a tener hoy es un caso clínico para mirar a ver con qué conocimientos arrancamos nosotros y qué tanto sabemos de la enfermedad, la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiología de la contracción muscular esquelética para entender mejor la fisiopatología de la hipertermia maligna, sus características clínicas, cómo lo vamos a diagnosticar en el quirófano, o sea, en el momento de la crisis de la hipertermia maligna, en el laboratorio y las pruebas genéticas. Van a estar los diagnósticos diferenciales, el manejo y tratamiento y finalizaremos con las conclusiones. Entonces, el caso clínico, María José lo va a leer. Bueno, entonces el caso clínico, paciente de 65 años de edad, sin antecedente de interés, que es intervenida de forma urgente por presentar una colecistitis aguda. Se decide proceder a la inducción anestésica mediante 200 miligramos de propofol y 100 miligramos de succinilcolina, seguida de un mantenimiento mediante isoflurano y una perfusión de remifentanilo. Poco después del comienzo de la cirugía, los niveles de dióxido de carbono telespiratorio comienzan a subir. Minutos más tarde, la paciente presenta taquicardia de 140 latidos por minuto con frecuentes extrasístoles ventriculares y descenso de la saturación de oxígeno medida por la pulsoximetría, a la vez que se aprecia una mayor dificultad para la ventilación mecánica, pero sin disminución del volumen minuto. Se obtiene una gasometría arterial que muestra hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Se mide la temperatura obteniendo 39 grados centígrados. Entonces, sí. Entonces, de acuerdo al diagnóstico más probable del caso clínico que se puede leer la compañera, ¿cuál es la primera medida que deberían realizar? Por favor, escríbanlo ahí por el chat, si A, B o C o D. ¿Cuál creen? Entonces, A, obtener unos hemocultivos e iniciar antibiótico de amplio espectro. B, suspender isoflurano y administrar oxígeno con una FiO2 al 100%, realizar un eco o administrar antihistamínicos y corticoides. Bueno, ahí vemos que la mayoría está respondiendo que la respuesta correcta es la B. Y pues sí, tienen razón. La respuesta en esta pregunta es la B, debido a que pues, se están utilizando agentes gatillantes para que el paciente desarrolle este cuadro clínico y debemos hiperventilar a este paciente pues administrando oxígeno con una FiO2 al 100%. La A sería un caso más si se sospecha de una sepsis de origen biliar, pues porque la paciente está con una colecistitis aguda, pues tomaríamos hemocultivos
iniciar manejo con antibióticos, realizar el electrocardiograma si el clínico cree que está frente a un cuadro de un síndrome coronario agudo, pero pues este no es el caso, y administrar antihistamínicos y corticoides cuando pues se sospecha que está haciendo una reacción alérgica pues a los medicamentos, pero como vimos es un cuadro clínico eh, muy característico, pues que nos dice que es una hipertermia maligna y por lo tanto la respuesta es la B. Siguiente, María José. Respecto a la hipertermia maligna, ¿cuál de estas es falsa? Entonces, A, tiene una herencia autosómica recesiva. B, se requiere en promedio más de una exposición para desarrollar la sintomatología. C, es una urgencia médica que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y D, el único medicamento disponible es el dantrolene. Listo, entonces ahí sigue. Pues la correcta es la A, tiene una herencia autosómica recesiva, ya más tarde voy a explicar por qué. Entonces, dale, sigue. ¿Cuál de los siguientes signos se manifiesta, bueno, aquí quedó mal, precozmente a obtener, esto quedó mal acá, qué pena con ustedes. Bueno, la pregunta era, pues no es la que está ahí, pero ¿cuál creen que es el signo que se manifiesta precozmente? A siendo la hipertermia, B siendo la taquicardia y la hipertermia, y C siendo el aumento de las concentraciones de oxígeno telespiratorios. Entonces ahí respondan si A, B o C, y yo sé que no está en la pantalla. Se las voy a repetir: A, la hipertermia; B, la taquicardia y la hipertermia; y C, el aumento de las concentraciones telespiratorias de dióxido de carbono. Entre esas tres, ¿cuál cree que es? Unos dicen C, otros dicen B. C, B. Bueno, ahí están como compartidas las respuestas. La respuesta correcta es la C, debido a que pues, es el signo, vamos a ver que es el signo más sensible para esta enfermedad, que es el aumento de las concentraciones de CO2. La taquicardia también va a ser un signo temprano, pero pues si está acompañado con la hipertermia va a ser un signo tardío en la enfermedad. Entonces, para hablar de la definición, tenemos que la hipertermia maligna se define como un trastorno farmacogenético extraordinario del músculo esquelético que se presenta como una respuesta hipermetabólica a que, pues a los anestésicos inhalados como el alotano, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano, y relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina. Entonces estos son los fármacos que me van a predisponer, que me van a gatillar la enfermedad si el paciente tiene la alteración genética. Pues por eso es un trastorno farmacogenético, porque es un efecto que tiene el fármaco pues, respecto a la expresión genética del individuo. Es extraordinario porque puede pasar un anestesiólogo toda su carrera profesional sin ver a un paciente desarrollando una crisis de hipertermia maligna, o sea, es una enfermedad muy rara. Y pues no solo el anestesiólogo, sino las personas que se encuentran en un quirófano como jefes de enfermeras o el mismo cirujano. Esta resolución se las traigo para que sepan que la resolución 430 del 2013 es por la cual se define el listado de las enfermedades huérfanas, y pues el Estado colombiano reconoce a la hipertermia maligna como una enfermedad huérfana, y en Colombia pues el Ministerio de Salud define enfermedad huérfana como una enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Es decir, pues si es 1 por cada 6.000, 1 por cada 7.000, de ahí para arriba, pues va a ser una enfermedad huérfana, y ahorita cuando nos vayan a hablar de la epidemiología vamos a ver que pues es concordante con lo que estoy diciendo. Entonces, respecto a epidemiología, pues la enfermedad tiene una incidencia variable. En Estados Unidos es un caso por cada 15.000, en España 1 por cada 14.000 hasta 40.000, y en Japón 1 por cada 73.000. Entonces hay que tener en cuenta que a pesar de que sea raro, pues si se presenta tiene una mortalidad importante. Y dale, sigue. Sigue, Juan. Y en Colombia, esta es la
la incidencia como tal, que es de 1 en 5.000 hasta 1 hasta en 250.000 pues, habitantes en Colombia. La incidencia del trastorno genético como tal es 1 en 3.000 hasta 1 en 8.500. Con esto es importante entender que no todos los pacientes que tienen hipertermia maligna tienen pues un trastorno genético asociado, pero pues importante destacar la incidencia como tal del trastorno. En Bogotá la incidencia es 1 por cada 65.000 cirugías que se realizan con anestesia. Y aquí lo que estaba en la pregunta anterior, que en promedio se requiere 3 o más exposiciones para que se desarrolle la sintomatología. Esto es un factor como tal epigenético y pues con afectación de los receptores a medida que se presentan más exposiciones, uno tiende como a sensibilizarlo y pues que se presente entre más exposiciones hay. Aunque pues existen casos en los que se presentan solo con la exposición pues a la primera exposición. En cuanto al sexo, hombres y mujeres, pues en una relación de 2 a 1, siendo más pues, prevalente en hombres. En cuanto a grupos étnicos, no hay ninguna distinción. Y las tasas de mortalidad vienen en disminución, teniendo en cuenta que antes se hablaba de una mortalidad de 70-80% y ahora tenemos una mortalidad aproximadamente de 2 a 3%. Esto se debe pues básicamente a la preparación en los equipos de salas de cirugía, a la disponibilidad de dantroleno y entre otros pues que se puedan asociar. Dale. Estas son unas paradojas que pues, se han mencionado como tal en la literatura. Pues los anestésicos no siempre producen hipertermia maligna en el paciente con una susceptibilidad establecida. Esto es lo que les estaba mencionando de que puede que el paciente tenga una susceptibilidad, pues ya sea genética, y pues se presenten a una cirugía en la cual se ponga un anestésico inhalado. No necesariamente este paciente va a desarrollar como tal pues la hipertermia maligna, sino que puede desarrollarse pues con la continua exposición a este. Y otra paradoja es que la mayoría de los pacientes susceptibles parecen tener una pues, estructura y una función musculoesquelética normales, que es como lo que se ve más alterado y que vamos a explicar a continuación. Entonces, para entender la fisiopatología, vamos a hablar a recordar la fisiología de la contracción muscular esquelética. Entonces, vamos a ver que cuando llega el neurotransmisor por excelencia para la contracción muscular, que va a ser la acetilcolina, se va a unir a sus receptores, en este caso nicotínicos, van a permitir la entrada de sodio y se va a ocurrir una despolarización de la célula, que pues, cambio de voltaje va a ser sensado en los túbulos T, que son unas invaginaciones de las células musculares esqueléticas, y en este se van a encontrar receptores sensibles a cambios de voltaje, que pues, cuando sensan que la célula se está despolarizando, se van a abrir y a su vez permiten que se abran los receptores de reanodina que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico tiene abundante calcio y cuando se abre pues permite la salida del calcio, que es el que vamos a utilizar para la contracción muscular. Entonces aquí en esta imagen está representado en color fucsia el calcio, en color azul están las troponinas, en verde está la tropomiosina, en amarillo están los filamentos de actina y aquí está pues, la cabeza de miosina. Entonces el calcio que salió del retículo sarcoplásmico se va a acoplar a la troponina tipo C, pues hay 3 tipos, en este caso es la troponina C, donde se une el calcio, y cuando se une el calcio lo que va a hacer es que los sitios de unión que estaban ocultos por la tropomiosina se van a descubrir, por decirlo así, y van a quedar ahí visibles para que la miosina pues se una a la actina. Entonces, pues la tropomiosina se quita y deja que esos sitios de unión pues estén libres. La cabeza de miosina entonces está pegada a la actina. Para que yo realice la contracción muscular voy a necesitar de energía. Entonces a la cabeza de la miosina se le va a unir ahí lo que está representado en color amarillo, el ATP, y este va a ser hidrolizado. Pues cuando se une se separa la actina y la miosina. Ahora sí lo voy a hidrolizar, se hidroliza, me queda ADP y un fosfato inorgánico, lo cual esto,
cuando ocurre la hidrólisis del ATP, lo que va a hacer es que se va a activar esa cabeza de miosina. Al activarse la cabeza de miosina, se une a la actina y se me va el ion inorgánico de fosfato. Eso hace que la unión sea más fuerte entre la actina y la miosina. Luego se va el ADP y esto me genera un golpe de energía, lo cual va a hacer la contracción muscular y desplazar esos filamentos de actina hacia el eje central. Pues aquí está representado más con palabras, que es lo mismo que les acabé de decir. Entonces la acetilcolina se une a sus receptores nicotínicos, va a permitir la entrada de sodio, se va a despolarizar la célula. Ese cambio de voltaje pues va a ser sensado por los receptores dihidropiridínicos, que a su vez me permiten la apertura de los receptores de rianodina que están en el retículo sarcoplásmico. Va a salir el calcio, pues el calcio es el que se va a unir a la troponina C, y pues va a ocurrir lo que ya les dije, el ATP se hidroliza, al hidrolizarse se va a quedar ADP y fosfato, y cuando se van estos, se despegan de la cabeza de miosina, pues va a ocurrir esa patada de energía y va a haber una contracción muscular. Entonces, este es sobre la fisiopatología como tal pues de la hipertermia maligna. Voy a resumir un poco pues lo que ya sabemos. Entonces, en la esquina superior izquierda tenemos pues el asta ventral de la médula, donde sale la neurona mielinizada, la cual pues va a llegar a la placa neuromotora pues de la fibra muscular, como observamos ahí. Y abajo pues tenemos pues lo que ya conocemos, la unión sináptica, la unión pre y postsináptica, la hendidura, donde se va a formar como tal todas las moléculas de acetilcolina pues para que se segreguen a ese nivel. Sigue, por favor. Entonces, una vez en esta neurona que viene del asta, se realiza como tal un potencial de acción, el cual provoca como tal una despolarización en pues, de la neurona presináptica. Esta empieza a segregar calcio y pues ese calcio que se encuentra pues empieza a estimular la calmodulina, que pues es la encargada de estimular la fosfodiesterasa 1,2, y a su vez pues la fosfodiesterasa 1,2 lo que hace es estimular la sinapsina. Pues como se llama sinapsina, lo que hace es hacer sinapsis con la membrana postsináptica. Entonces, pues esta sinapsina va a intentar llegar de las vesículas presinápticas hasta la membrana plasmática, pues cargada de toda la acetilcolina. Y esto lo hace a través de un complejo que es el que ven en las 4 imágenes de la izquierda. Ese complejo se llama complejo SNARE, S-N-A-R-E, que está formado básicamente por 3 proteínas, las cuales 2 de ellas se llaman la sintaxina, la sinaptobrevina y pues el silactosoma, que es básicamente el que se ubica en la membrana, pues en la membrana plasmática. Una vez estas se unen, pues hay como tal una fusión de membranas para que, pues, que permite realizar la exocitosis del contenido de las vesículas. O sea, toda la acetilcolina que ingrese pues a la membrana postsináptica. Ya sabemos que aproximadamente son de 10.000 a 20.000 moléculas que se están distribuyendo a lo largo de la hendidura sináptica pues de acetilcolina, y pues eso ya sabemos. Dale, sigue. Entonces otra vez acá, en la hendidura, pues tenemos toda la liberación de la acetilcolina, y a este nivel, como vemos en la imagen, están los receptores y pues la acetilcolinesterasa. Entonces, una vez salen, rápidamente se comienza a degradar pues la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, y una pequeña cantidad pues de la acetilcolina alcanza a llegar como a la membrana, y pues la reciben, por decirlo así, los receptores que se encuentran en este nivel. Dale. Los receptores pues están formados, ahí como se ve, de 2 subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta. Y estas a su vez están formadas por 4 dominios que se observan pues en la parte izquierda de la imagen, que es el M1, M2, M3 y M4. El M2 es el encargado de formar el canal iónico que vemos a la derecha, que es por donde pues, va a atravesar el sodio, pues ya cuando se inicia la despolarización, cuando se estimulan las 2 subunidades alfa por la acetilcolina, como se ve en la pues, parte superior del canal. Dale.
Entonces, una vez ingresa el sodio como tal a la célula, el sodio lo que hace es que se despolarice completamente la membrana y ocasiona como tal una entrada de calcio. Entonces, este es el punto importante pues, al que queremos llegar. Entonces, con esta entrada que tenemos de calcio en la membrana posináptica, lo que hace es que llegue directamente al retículo sarcoplásmico, que es ese que está al lado, pues, que tiene el receptor moradito, donde tenemos básicamente el acúmulo, pues todo el almacén de calcio, que ante un estímulo adecuado, pues que requiramos una contracción, pues el calcio suele salir por ese receptor de reanodina que vemos ahí, el moradito, provocando como tal la contracción pues, a través de la unión de los filamentos de actina y miosina, pues como nos comentaba Juan Diego. Y pues esto es lo que sucede como en condiciones normales, entonces hay que tener en cuenta como ese receptor que les dije en el retículo sarcoplásmico, ¿sigue? Que es ese como más acercado. Entonces, ese es el retículo sarcoplásmico. Ahí está la pues, RYR2, que es el receptor de reanodina. Y ahí pues, con sus reguladores a nivel pues, pues extramembrana, pues, fuera de la membrana. Y pues ahí tenemos la calcioequestrina, que básicamente sirve como para secuestrar el calcio dentro del retículo sarcoplásmico e impedir que este pues esté saliendo continuamente. Ahí podemos ver unos triangulitos y unos rombitos, esos son la triadina y la juntina, que básicamente lo que hacen es anclar la calcioequestrina a la membrana del retículo sarcoplásmico. Adicionalmente, en la parte pues, superior derecha, observamos el cerca y pues el PLB que sale ahí, que es fosfolamban, que es pues, la proteína que va a regular el cerca, que es una ATPasa de calcio que básicamente lo que hace es recuperar y recaptar todas las moléculas de calcio para que se dé nuevamente la relajación y nuevamente se prepare para liberar calcio ante un nuevo potencial de acción. Dale. Entonces volvemos otra vez, no, atrás. Otra vez volvemos a la misma imagen. Entonces, pues en cuestiones de susceptibilidad de la hipertermia maligna, lo que pasa es que hay dos canales ya conocidos que se han demostrado que son como lo que desencadena la enfermedad. El verdecito que ven arriba, que es el dihidropiridínico de calcio, y los receptores de reanodina, que es el moradito. Lo que pasa, pues es que llega la molécula, entre comillas nociva, y lo que hace es estimular los receptores y hacen que estos receptores se mantengan abiertos y con esto pues que siga y continúe y se perpetúe la entrada de calcio. Desde el receptor dihidropiridínico, la entrada de calcio va a ser pues del extracelular al intracelular y por el de reanodina va a salir de nuestros almacenes en el retículo sarcoplásmico hacia intracelular, haciendo que pues los miofilamentos se mantengan pues contraídos. Y pues ahí, pues como ven abajo dice pues que el calcio comienza a aumentar. Y esto lo que nos lleva es como a un mayor consumo de oxígeno, con mayor producción de dióxido de carbono. Y por otra parte, pues como todo esto es un proceso que requiere bastante energía, nosotros lo que necesitamos es pues energía. Entonces comenzamos a gastar todas nuestras reservas, pues ahí como vemos el glucógeno, lo cual nos va a llevar como a un ciclo como tal anaeróbico, con la posterior formación del lactato. Entonces, pues si nosotros entendemos estas consideraciones, pues vamos a entender el porqué de los síntomas. Entonces, como miramos, si tratamos de mantener una célula pues, en un estado hipermetabólico, donde hay un mayor consumo de oxígeno y la demanda pues no es suficiente, pues esta célula va a ser susceptible pues, a fallar. Entonces, se describe que hay inestabilidad de membrana, incluso casos en los que pues la membrana se rompe. Entonces todo esto va a ocasionar que pues, el mayor consumo de oxígeno que se representa como tal en la capnografía, de un aumento del dióxido de carbono a pesar de tener al paciente con un volumen pues constante, pues bien ventilado, vamos a ver como tal una alza de CO2 pues en la curva capnográfica, que es como tal el primer hallazgo que se va a ver en estos pacientes. Si se llega a presentar como tal un estado hipermetabólico, pues la sumatoria de lo que ya les contaba, un aumento en la producción de dióxido de carbono, más pues un aumento en la producción de lactato,
nos va a llevar como tal a una acidosis. Y si el paciente como tal llega a estados más severos, donde se presente la ruptura completa de la membrana, lo que conocemos como rhabdomiólisis, todo el contenido intracelular que tenemos comienza pues, a salir. Pues si tenemos la membrana estallada, todo el contenido va a salir y vamos a liberar lo que es mioglobina, CPK, y pues todo eso va pues, a ocasionar una cantidad de problemas. Primero, pues porque el CPK se ha visto relacionado con coagulación intravascular diseminada, y pues si estos productos también llegan al riñón, también van a deteriorar la función renal, dando lugar a una orina colúrica que se ve en estos pacientes pues, con estos hallazgos. Además de estos productos que les mencioné, hay una liberación como tal de electrolitos, como se da en el caso del lisis tumoral, que cuando se delisa la célula tumoral comienza a liberar todos los electrolitos. Bueno, así pasa en este caso. Principalmente se comienza a liberar potasio, dando lugar a una hipercalemia marcada. Y pues el problema de la hipercalemia como tal es que genera arritmias que pueden llevar pues a la muerte. Y pues a este nivel pues lo que le importa al cuerpo es como intentar regular todo lo que está sucediendo en este momento. Entonces, para mantener el gasto cardíaco a expensas de una frecuencia cardíaca, pues los pacientes suelen tener una taquicardia marcada, pero que al final no suelen ser suficientes y pues pueden fallecer. Eso es como tal la razón de por qué la sintomatología y la clínica de estos pacientes respecto a la fisiopatología. Dale. Entonces, como les estaba mencionando, los dos receptores que se ven relacionados son el dihidropiridínico y el de rianodina. El gen que se ve relacionado a estos receptores es el gen RY-R1, que es este que pues, está marcado con una flecha amarilla, pues esa es la localización. Entonces, este se encuentra en el brazo largo del cromosoma 19, en pues, la región 13.2, y está relacionado en un 50 a 70% con la enfermedad. Lo que quiere decir que pues no siempre, pues todo caso de hipertermia maligna no significa que sea genético. Dale. Entonces, si tenemos esta alteración genética, hay que tener en cuenta que es autosómico dominante. En las preguntas que habíamos hecho, les había puesto que era autosómica recesiva. Esa era la falsa, porque pues, es autosómico dominante, es decir, que requeremos únicamente un alelo afectado para que se presente como tal la enfermedad. Dale. Sin embargo, se han visto relación pues, con otros genes, como el CACNA1S, ubicado en el brazo largo del cromosoma 1, en la región 32.1. Y estos genes que están a la derecha también se han visto asociados. Sin embargo, muchos de los casos de hipertermia maligna no se conoce con claridad pues, cuál es la verdadera etiología de la condición. Dale. Hablando de las características clínicas, pues que ya María José nos habló de ellas, las podemos dividir en los signos tempranos, que son los importantes que debemos reconocer, a lo que me puede llevar un estado hipermetabólico que ella nombraba, y los signos tardíos. Entonces, dentro de los signos tempranos está la taquicardia, está el incremento de las concentraciones del CO2 expirado, también lo encuentran como aumento de las concentraciones telespiratorias de dióxido de carbono, y va a estar una rigidez muscular generalizada, y en la literatura se nombra que hay una rigidez, que se puede evidenciar una rigidez, en especial en los músculos maceteros, seguido de la administración de la succinilcolina. Pero pues la rigidez muscular es generalizada. El estado hipermetabólico, ¿a qué me puede llevar? Pues ya como lo nombró María José, ese cambio de metabolismo y ese aumento de la producción de CO2 me puede llevar a una acidosis respiratoria y o metabólica, y pues el daño celular, el daño de la membrana, ya cuando se rompe, pues hay una rhabdomiólisis, que pues ya lo explicó ella, y va a haber una hipercalemia, una mioglobinuria que me puede llevar a una insuficiencia renal aguda y pues la hipercalemia a arritmias. Los signos tardíos, pues está la hipertermia, pues entonces aquí como vemos, pues digamos, si no supiéramos nada de la hipertermia maligna, pues dijéramos que es algo relacionado a la anestesia y pues que va a haber hipertermia en algún momento, si no sabemos nada.
lo cual, pues, por eso es que les estoy nombrando los signos tempranos, para que uno aprenda a reconocer la enfermedad tempranamente y no cuando se presente la hipertermia, porque si la reconocemos, si dejamos pasar todos esos signos porque no lo sabíamos y esperamos a que se presente la hipertermia porque se llama así, entonces, pues, ya el paciente puede estar ya en un compromiso multiorgánico y ya la demanda de oxígeno es tan alta que ya no la vamos a poder suplir y pues ya de pronto las medidas que vayamos a tomar vayan a ser en vano porque pues la mortalidad no se va a cambiar tanto si el manejo se instauró pues tardíamente. Y la rhabdomiólisis también es un signo tardío. Un mensaje importante acá es que la hipertermia maligna puede ocurrir en cualquier momento de la anestesia o en el posoperatorio temprano, pero no después de una hora de haber descontinuado los anestésicos inhalados, los gatillantes. Entonces, pues un paciente en sala de recuperación me puede presentar una hipertermia maligna y pues importante eso. Entonces ya pensar si después de una hora de haber descontinuado los anestésicos inhalados el paciente comienza a presentar alguno de los signos, pues reconsiderar el diagnóstico de hipertermia maligna. Otras complicaciones que me puede generar el estado hipermetabólico, como María José lo nombraba, también es la coagulación intravascular diseminada, que esta se presenta más cuando la temperatura corporal supera los 41 grados centígrados, y pues esta es usualmente la causa de muerte. Puede también llevar a una falla cardíaca congestiva, a una isquemia intestinal y a un síndrome compartimental en las extremidades, pues por ese rompimiento de las fibras musculares, hay una inflamación profunda en el músculo y pues que en casos graves me puede llevar a una amputación de la extremidad afectada. Dentro de los diagnósticos, pues ya se los mencionaba al principio que pues en el quirófano, ¿cómo lo vamos a hacer? En el momento pues el clínico debe tener en cuenta pues estos criterios que aparecen acá, criterios clínicos. Los que están en flecha roja son los más importantes, los que más se ven, a los que más tenemos que ponerle cuidado, y es la rigidez muscular generalizada, el aumento del potasio, una hipercalemia, el aumento de las concentraciones de CO2, que ya se los hemos repetido, que es el signo más temprano y el más sensible para la enfermedad, el incremento de la temperatura corporal y una taquicardia sinusal inapropiada, pues también se nombra la rigidez de los maceteros o el trismo del macetero, seguido de la administración de la succinilcolina, el aumento de la creatinquinasa, la salida de mioglobina, que se puede evidenciar en el suero, o mioglobinuria, y pues las taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, pues dadas por las alteraciones, por la alteración electrolítica del paciente. El método diagnóstico ya en el laboratorio, para confirmar el diagnóstico, o sea, el que me dice si yo o no tengo la hipertermia maligna, es la contracción muscular in vitro en presencia de alotano y cafeína. La prueba de alotano y cafeína, la prueba de oro para hacer el diagnóstico. ¿En qué consta este método diagnóstico? Es que yo le voy a extraer a mi paciente, ya vamos a ver las indicaciones, un pedazo de músculo del cuádriceps, se dice que el vasto lateral, en otra literatura nombran el vasto medial, y pues le va a realizar ciertos estudios. Para hacer esa biopsia, pues no voy a poder utilizar anestesia local en mi paciente porque me puede falsear los resultados de la prueba, y tengo que manejar a este paciente como si fuera un susceptible para hipertermia maligna, es decir, como si la tuviera, como si el resultado que me da la prueba va a ser positivo para hipertermia maligna. Por lo tanto, no voy a utilizar los agentes gatillantes, como pues ya los hemos repetido, los anestésicos inhalados y la succinilcolina, y pues sugieren hacer una anestesia regional o un bloqueo, y como voy a tratar a mi paciente como si tuviera la hipertermia maligna, debo tener el antídoto a la mano, es decir, el kit de hipertermia maligna. En otras palabras, el dantroleno lo debo tener sí o sí, porque se ha evidenciado, la literatura dice que de 1 a cada 200 pacientes puede desarrollar hipertermia maligna, así yo durante el procedimiento de la biopsia no estoy utilizando ninguno de los agentes gatillantes. Entonces es importante tratarlo como si tuviera la hipertermia maligna y tener el antídoto a la mano porque la puede presentar. Se describen 2 protocolos importantes para la realización de esta prueba. Entonces está el protocolo europeo a su lado izquierdo, que me da 3 posibilidades. La primera es que el paciente sea susceptible a la hipertermia maligna, es decir, tiene un resultado positivo, y me lo dice porque ambas pruebas son positivas. O sea, cuando puse el músculo a alotano y a cafeína, hubo una contracción, es decir, el resultado es positivo.
La otra posibilidad es que el paciente sea no susceptible a hipertermia maligna, es decir, un resultado negativo o normal, y es que para ambas pruebas, me lo define porque ambas pruebas son negativas, tanto de alotano como cafeína. Y pues está un tercer resultado, que es el dudoso, que pues una prueba me salió positiva y la otra es negativa. La sensibilidad y la especificidad, la sensibilidad es del 99% y la especificidad del 94%, es una prueba con buen rendimiento. Y el protocolo norteamericano me va a tener solo dos posibilidades. O es positivo o es negativo, es normal. Entonces, el susceptible a hipertermia maligna va a ser porque una prueba, cualquiera de las dos, o alotano o cafeína me dio positiva, y negativo, al igual que el protocolo europeo, pues ambas pruebas tienen que ser negativas. Aquí ya baja un poco la especificidad y la sensibilidad. Para nombrarles que la especificidad también se puede alterar en ambos protocolos si mi paciente presenta algún trastorno neuromuscular no relacionado con la hipertermia maligna, por poner un ejemplo, pues digamos la miastenia gravis. Entonces esto me puede afectar la especificidad de la prueba. ¿A qué paciente les voy a mandar esta prueba de alotano y cafeína para confirmar el diagnóstico de hipertermia maligna? Pacientes con historia sospechosa de hipertermia maligna. Pues yo tuve un paciente con digamos, con los signos que nombraba: taquicardia, el aumento de las concentraciones de CO2 telespiratorios, una acidosis, una hipercalemia, pues es un paciente sospechoso, pues porque lo confirmamos con esta prueba. Entonces a ese paciente le mando su prueba de alotano cafeína. Parientes de primer grado de un paciente con historial sospechoso, pues esa misma persona que en el quirófano me presentó esos síntomas, pues se la debo hacer a él y a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus hijos, si los tiene, a familiares de primer grado. Y a pacientes portadores de alguna miopatía predisponente a hipertermia maligna, es decir, una enfermedad que se ha visto que se relaciona con la hipertermia maligna, como la enfermedad del núcleo central, que es una miopatía, es una miopatía rara. O sea, las tres enfermedades que nombro acá son raras. Esta es una miopatía rara no progresiva de herencia autosómica dominante y se presenta más que todo en la infancia con una hipotonía, una debilidad de los músculos proximales. Está la miopatía multicore, que también es una miopatía congénita rara, autosómica recesiva, y que va a afectar los músculos vulvares, respiratorios y extraoculares. Y por último está el síndrome de Kind-de-Borough, que es una miopatía también, como les he repetido, es rara, que se caracteriza por una hipotonía congénita, un desarrollo retrasado, un desarrollo motor retrasado y una hiperextensibilidad de las articulaciones. Y aquí vemos algunas características fenotípicas de estos pacientes, como la escoliosis y la lordosis, una implantación baja de las orejas, un hipertelorismo, ptosis palpebral, y facies dismórficas principalmente. Entonces, estas van a ser las principales indicaciones para confirmar el diagnóstico de hipertermia maligna en mis pacientes. Estas imágenes las saqué de un video de la Asociación Americana de Hipertermia Maligna, pues donde muestran cómo se hace la biopsia. Entonces se hace una incisión de 7 o 8 centímetros en el cuádriceps, pues para extraer el músculo. Vemos pues que se extrae una buena cantidad de músculo, y este músculo a continuación inmediatamente se va a poner en una solución fisiológica y se va a unir a dos extremos. Entonces va a estar anclado en el extremo inferior, ahí con el fondo del vaso, a un electrodo de plata, y en la parte superior va a estar unido a un transductor eléctrico que pues cuando haya una contracción muscular, si yo les pongo a cafeína o alotano, pues esa contracción que genera, pues lo va a traducir en una señal, y esa señal se va a ver manifestada en un trazo, en un papel, en un computador. Entonces aquí vemos una prueba de músculo, de contracción muscular en presencia de alotano, en 3% de alotano. Entonces en la imagen de la izquierda vemos cómo no hay ningún trazado, o sea, es decir, no hay una contracción muscular cuando expongo al músculo a 3% de alotano, es decir, que esta prueba es negativa para hipertermia maligna, el paciente no es susceptible. Pero en la imagen de la derecha vemos cómo se evidencia un claro incremento en el trazado, o sea, hay una contracción muscular que captó el transductor, y pues es un diagnóstico que me dice que la prueba es positiva, la prueba de contracción muscular es positiva en presencia de 3% de alotano. Y aquí vemos la prueba para cafeína. A simple vista creeríamos que ambas son positivas porque en ambas vemos contracción, pero la diferencia es que en la imagen de la izquierda
vemos que cuando el músculo se va exponiendo a los 8 milimoles de cafeína, hay una leve contracción muscular que es detectada, pero esto es normal, o sea, a todos nos debería pasar esto cuando se expone a los 8 milimoles de cafeína. Por lo tanto, ese es un resultado negativo y pues el paciente no es susceptible a la hipertermia maligna. Pero en la imagen de la derecha vemos que la contracción muscular es mucho más exagerada que en la de la imagen de la izquierda y vemos que también la concentración de cafeína cambió. Aquí ya no son los 8 milimoles, sino que solamente con 2 milimoles de cafeína hubo una respuesta del músculo, se contrajo anormalmente en la presencia de cafeína, por lo tanto me dice que es una prueba positiva para cafeína, y es decir, el paciente es susceptible para hipertermia maligna. El otro método diagnóstico, el menos utilizado, es el genético, pero pues se los nombro como para que sepan. Entonces, pues partiendo de que la hipertermia maligna está asociada a los genes que ya ha nombrado mi compañera solamente en un 50-70% de las familias afectadas, pues me va a hacer un difícil diagnóstico genético si le adiciono también pues la complejidad del genoma, la heterogeneidad de la hipertermia maligna. Como decía mi compañera, pues algunos pacientes lo pueden presentar en la primera exposición a los gatillantes, otros hasta la tercera exposición. La falta de correlación precisa entre genotipo y fenotipo y temas de penetrancia incompleta, pues que así todos tengan la mutación genética, no todos van a desarrollar el fenotipo. Yo creo que ya la cámara. María José. Listo, entonces respecto a los diagnósticos diferenciales tenemos pues la anestesia o la analgesia insuficiente, una infección o una septicemia, una ventilación insuficiente, una disfunción de la máquina anestésica, una reacción anafiláctica, un feocromocitoma, una crisis tiroidea, una isquemia cerebral, desórdenes neurovasculares, síndrome neuroléptico maligno y drogas recreacionales. Ellos mencionan mucho lo que es la cocaína, que se ve muy relacionada pues con esto, que hay que pues descartarlo, y las metanfetaminas y su síndrome serotoninérgico, que se ve relacionado y toca pues diferenciar. Dale. Entonces, para el manejo y tratamiento, nosotros vamos a tener los casos de dos pacientes principalmente. El que se presenta en la crisis aguda y el paciente que está, pues es susceptible. Entonces, en la crisis aguda tenemos el paciente típico que tenemos en, pues, en salas de anestesia, no sabía que tenía hipertermia maligna, no sabía que la familia tenía hipertermia maligna, nada. Ese es el de crisis aguda, el que pues nos interesa más que todo. Y el paciente susceptible, que es aquel que pues ya se conoce como tal pues la patología de base, el antecedente, y pues en este es como más fácil llevar a cabo como toda la implementación. Entonces en la guía colombiana de la hipertermia maligna están estos 9 puntos sobre cómo manejar a los pacientes susceptibles. Lo importante y lo principal a tener en cuenta es que si yo tengo un paciente susceptible, ya sea con variantes genéticas o no, de hipertermia maligna, pues no se van a usar pues los agentes desencadenantes de esta patología. Eso es como lo principal. Se puede llevar a cabo una anestesia, pues ya sea intravenosa, pues regional, local y pues todas las alternativas que pues tenemos. Ellos ponen estos pasos, entonces el primero es informar sobre la susceptibilidad del equipo quirúrgico, hacerse la pregunta de quién será el líder en el evento crítico, repasar los pasos para el manejo de la crisis de hipertermia maligna, preparar la máquina de anestesia según marca y modelo, ajustar los parámetros de la máquina de anestesia según las indicaciones, verificar el kit del dantroleno, que era como nos mencionaba Juan Diego. El séptimo, pues ver la disponibilidad de los medicamentos de soporte y pues la monitorización del paciente. Básicamente lo que queremos es evitar administrarle los medicamentos que desencadenan esto y tener listo pues todo en caso de que se presente. En cuanto a los pacientes que se presentan en crisis aguda, esos pacientes pues tenemos los dos puntos grandes, que es controlar los disparadores y pues administrar el dantroleno, que es el único medicamento disponible avalado para la hipertermia maligna. Entonces, los disparadores todos los vamos a suspender, suspendemos todos los inhalados
y se debe administrar un oxígeno como pues a 10 litros por minuto preferiblemente, y pues se debe administrar dantroleno 2.5 miligramos por kilogramo en bolo cada 5 minutos, y esto se puede llevar a una dosis de 10 miligramos por kilogramo. ¿Y hasta cuándo vamos a mantener pues este bolo? O sea, estos bolos cada 5 minutos, hasta que como tal se resuelva la crisis. Ya después vamos a ver qué se hace cuando ya se resuelve la crisis. Bueno, esta imagen que aparece en la Asociación Americana de Hipertermia Maligna es para mostrarles cómo viene, pues idealmente, el kit de hipertermia maligna que les hemos mencionado a lo largo de la presentación, y viene idealmente con 36 viales de dantroleno sódico, una presentación de 20 miligramos por kilogramo, y pues vienen 36, viene el agua para reconstituirlo, el agua estéril, pues la jeringa, y pues se dice que también vienen los medicamentos para tratar las complicaciones como la acidosis y la hipercalemia. Era más como para mostrarles cómo venía eso. Y aquí, pues ya para hablarles del como el pilar en el tratamiento, no el único, pero sí el que cambia más los desenlaces en mi paciente, pues va a ser el manejo con el dantroleno intravenoso, que pues primero el dantroleno es un derivado de la hidantoína, que es un compuesto orgánico derivado de la reacción del ácido glicólico y la urea, y pues de esta hidantoína también derivan otros fármacos anticonvulsivantes como la fenitoína. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción del dantroleno? Entonces la rianodina y va a bloquear su apertura interfiriendo en la liberación del calcio, pues o sea, su efecto va a ser un antagonismo en los receptores de rianodina. Entonces, pues como normalmente estaban abiertos, como lo había explicado María José, pues el dantroleno lo que va a hacer es pues, cerrar ese receptor de rianodina para que no siga saliendo calcio del retículo sarcoplásmico y que este calcio pues me favorezca a continuar con una contracción muscular pues prolongada. Entonces pues lo que va a hacer es dejar que se libere ese calcio y permitir que el músculo se relaje y pues así controlar también el estado hipermetabólico. Como había dicho, la dosis inicial que se necesita es de 2.5 miligramos kilogramo. El metabolismo va a ser hepático por fase 1 mediante la reducción. La vida media de eliminación es de 9 horas y, como ya se los dije, es un tratamiento muy efectivo. O sea, desde su introducción en 1979 se dice que ha bajado la mortalidad, como ya lo hemos nombrado María José, como un 80% a menos del 10%. Aquí lo reportan en América del Norte en 1.4, y tiene un número necesario a tratar, el NNT de 1.4, que pues este NNT me dice es el número de pacientes que necesito tratar para prevenir pues un desenlace adverso o dar un beneficio. Entonces, prácticamente por un paciente que yo trato con dantroleno, es un paciente que yo salvo. Si fuera el número 10, pues necesitaría tratar 10 pacientes para por lo menos sacar a un paciente de la crisis, pero en este caso, que por uno que lo trato, a uno lo salvo, es decir, que el manejo con dantroleno sí cambia el pronóstico en mi paciente, pues enormemente. Las imágenes que les muestro a la derecha es para mostrarles los dos tipos de presentaciones que vienen, donde viene el dantroleno y que más menciona la literatura, es el dantroleno sódico de 20 miligramos por vial, por tubito, y el de la imagen de la derecha es el Rianodex, que viene en 250 miligramos por tubito. Entonces, digamos, si hacemos las cuentas, si necesitamos una dosis inicial de 2.5 miligramos por kilogramo, un paciente que pese 70 kilogramos, pues van a necesitar casi 9 tubitos de los de 20 miligramos, son hartos. Y a estos tubos voy a tenerles que adicionar, reconstituirlos con agua estéril. Al de 20 miligramos por vial van a necesitar de 60 mililitros de agua estéril, mientras que al de Rianodex va a solo necesitar los 5 mililitros de agua estéril. O sea, el Rianodex, teniendo 250 miligramos en el vial, pues necesito solo tener un vial para tratar a un paciente. En cambio, con el Dantrium van a necesitar casi 9 tubitos y a cada uno de los 9 va a tener que reconstituirlos con 60 mililitros. Entonces va a ser como un proceso un poco, voy a decirlo así, fastidioso, porque va a requerir de tiempo, mientras que el Rianodex pues es facilito, o sea, es ya que le va a poner el medicamento a mi paciente. Aclarar pues que es con agua estéril, no con cristaloides ni con dextrosa. Y aquí para nombrarles que pues se compone también pues el dantroleno se compone también de hidróxido de sodio, que va a mantener el pH alcalino para facilitar la dilución, y manitol de 3 gramos para mantener la isotonicidad.
Esta imagen es para mostrarles que el personal requiere de un entrenamiento para hacer la reconstitución de estos medicamentos. Pues vemos que en la imagen de la izquierda se reconstituyó adecuadamente, mientras que en la imagen de la derecha no se hizo porque vemos como unas aglomeraciones, como una mezcla no heterogénea, digo, y pues no está bien diluida. Entonces nos recomiendan que esa agua con la que yo voy a reconstituir el dantroleno sea un agua destilada, pues agua destilada estéril, pero que sea a temperatura de 38 a 39 grados centígrados para mejorar la solubilidad y que no me vayan a quedar como estas aglomeraciones. Las principales reacciones adversas de este medicamento, las principales va a ser la debilidad muscular transitoria, pues va a actuar como un relajante neuromuscular, y la flebitis, pues por el pH alcalino del medicamento. También se reporta eritema, molestias gastrointestinales, y pues está la diarrea de las náuseas, la somnolencia, puede haber un compromiso respiratorio en pacientes con trastornos musculares preexistentes, y ya más raros, la insuficiencia cardíaca tardía, la disfagia y la hemorragia gastrointestinal, por último la anemia plásica, la leucopenia y la trombocitopenia. Eh, Aquí es para hablarles de las interacciones que puede tener este medicamento, y vamos a ver que no se recomienda administrar conjunto con verapamilo, que el verapamilo va a ser es un bloqueador de los canales de calcio en el corazón, es un potente depresor cardíaco utilizado como antiarrítmico, también como antihipertensivo, y pues me puede llevar a una fibrilación ventricular, un colapso cardiovascular, pues asociado con la hipercalemia marcada pues que tienen estos pacientes. Y otra interacción que puede existir con el dantroleno es que tiene un potenciamiento del bloqueo neuromuscular inducido por becuronio, que el becuronio es un relajante neuromuscular de tipo no despolarizante. Y aquí otro mensaje importante que les quiero dar es que primero partimos de que el dantroleno no tiene dosis tope. Yo le doy a mi paciente lo que él necesite. Si no ha mejorado, pues tengo que darle más dantroleno. Pero se dice que si pasa ya la dosis de 10 miligramos por kilogramos, debo reconsiderar mi diagnóstico de hipertermia maligna. Entonces debo pensar en una sepsis, como ya lo había nombrado María José, es un diagnóstico diferencial, y pues es el principal que debemos tener en cuenta en estos pacientes. Como el principal diagnóstico diferencial es la sepsis. El síndrome neuroléptico maligno, que como para recordar, pues es una entidad caracterizada por fiebre, rigidez muscular, alteración de la conciencia, inestabilidad autonómica, o sea, puede tener también taquicardia, puede tener hipertensión, pero se va a dar por la administración de antipsicóticos típicos, pues el claro ejemplo es el haloperidol, o por la suspensión abrupta de agentes dopaminérgicos como la levodopa, utilizada en pacientes con Parkinson. Y pues ya principalmente como para que recordaran que era el síndrome neuroléptico maligno. También la neumonía puede ser otro diagnóstico que debo reconsiderar si paso desde la dosis ya mencionada, la hemorragia intracraneal y la abstinencia por baclofeno. Respecto al tratamiento de la hipertermia, pues se habla como tal de la hipertermia a una temperatura mayor a 38.5 grados centígrados. Hay una controversia en cuanto a guías. Sin embargo, hay mayor evidencia en cuanto a líquidos endovenosos fríos, los cuales se deben administrar 15 cc por kilogramo cada 15 minutos, preferiblemente que no sea lactato de Ringer, porque pues el lactato de Ringer tiene potasio, entonces empeoraríamos lo que ya les venía comentando de la hipercalemia. Entonces lo ideal sería administrar solución salina pues al 0.9, 15 cc cada kilogramo cada 15 minutos. Se recomienda también lavar las cavidades con la solución salina en caso de que tuviera cavidades expuestas. Se recomienda también el uso de hielo y sábana hipotérmica. Sin embargo, el hielo sí se ha venido como desaconsejando, porque la idea no es ponerlo hipotérmico, sino normotérmico. Entonces, como tal es eso. Al lado de la derecha les puse como tal un diagrama que pues nos recuerda cómo es la termorregulación.
que básicamente se debe por la vasoconstricción y la vasodilatación. Cuando nosotros sometemos a un paciente a anestesia, lo que hacemos normalmente con la anestesia es vasodilatarlo, así pues liberando el calor. Pues sin embargo, en estos casos lo que hay es una vasoconstricción, y lo que principalmente debemos evitar en estos pacientes para controlar la temperatura, pues es evitar la vasoconstricción para pues que haya una liberación de calor, porque si yo le pongo una manta fría, pues de nada me sirve estarlo enfriando externamente si el calor central, que es como el más relevante, se mantiene pues a altas temperaturas. Entonces es una combinación de factores. Los líquidos endovenosos fríos son los más recomendados y se recomienda una temperatura de 4 grados centígrados. Sí. Juan. Entonces, pues debemos monitorizar en todos los pacientes la diuresis con una sonda vesical y pues mantener una diuresis mayor de 12 cc kilogramo hora, ya sea con el uso de diuréticos y entre otros. Y para el manejo de la hipercalemia, en aras del tiempo, para resumir cómo es el tratamiento, con bicarbonato entre 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo, que debe ser lento pues en las condiciones específicas, que es como un tema más extenso, el gluconato de calcio y pues la dextrosa, que ahí están las dosis para niños, que es de 2 mililitros por kilogramo de dextrosa en agua destilada al 25%, y en adultos de 50 mililitros de dextrosa en agua destilada al 50%. Asimismo, también está indicada la insulina cristalina en niños a 0.1 unidades por kilogramo intravenosa y en adultos 10 unidades intravenosas. Dale. Hay que recordar que todos los pacientes que se presenten con hipertermia maligna deben ser llevados a UCI para su monitorización continua. Sí, bueno. Asimismo, todos los pacientes que se presenten con esta entidad debemos tener mínimo estos paraclínicos, los gases sanguíneos, electrolitos, lactato, que pues normalmente están en los gases sanguíneos, glucemia, el CPK, mioglobina en suero y orina, las pruebas de coagulación, fibrinógeno y hemocultivos. Y eso básicamente, sí. Y como les había mencionado, esto también es muy importante tener en cuenta, es qué hacer cuando ya pasa la crisis y ya lo pasamos a UCI y ya, bueno, está entre comillas estable. Todos los pacientes deben permanecer en UCI por lo menos 24 horas. Se ha visto que todos estos, pues que la mayoría de estos pacientes suelen recaer, por decirlo así, es decir, vuelven a realizar las crisis de hipertermia maligna. Entonces es importante la monitorización continua por lo menos 24 horas. Después de la crisis, está indicada el dantroleno 1 miligramo por kilogramo intravenoso cada 6 horas por 24 o 48 horas después de la crisis como tal. Y los paraclínicos que les mencioné anteriormente deben ser controlados regularmente, pues cada 6 horas, según dice la guía colombiana. Estar pues tomándolos cada 6 horas para verificar que estos vuelvan a unos rangos normales. Asimismo, la temperatura central, la temperatura central debe ser monitorizada continuamente, es un estado hipermetabólico en el cual hay hipertermia, entonces es importante también resaltar la importancia de la medición de la temperatura. Por último, y no menos importante, perdón, es importante pues, referir el paciente al Comité de Hipertermia Maligna de la Sociedad Colombiana de Anestesiología con su reporte adecuado que pues, se encuentra en pues, los hospitales. Dale. Entonces, este es como un resumen, una tabla de todas las intervenciones que se deben hacer en una crisis de hipertermia maligna. Ahí está lo que ya les he venido mencionando. Sin embargo, aquí me pareció importante destacar que menciona, por ejemplo, tratar las arritmias como sea necesario. Entonces, la primera línea siempre va a ser la miodarona. La lidocaína también es una opción. Sin embargo, como mencionó Juan, los bloqueadores de canales de calcio están contraindicados por sus reacciones con el dantroleno. El resto también ya se los mencioné, continúo.
Y aquí también lo que les estaba mencionando de asegurar un gasto urinario de por lo menos 2 mililitros por kilogramo por hora, ya sea con el uso de manitol, furosemida o pues los líquidos que nosotros vayamos a requerir. Y nuevamente, el paciente debe permanecer en UCI por lo menos 24 horas después de la crisis. Sí. Este como tal es un resumen que básicamente establece como unos pasos a seguir de acuerdo a la crisis que se presenta. Entonces, el primero, informar al equipo, bueno, todo lo que ya hemos mencionado a lo largo y ancho de toda la charla, y pues eso es como para que se les quede en la presentación y lo revisen con calma, de los medicamentos, sus dosis y pues qué se debe hacer. Sí. Pues ya para finalizar la charla terminamos con las conclusiones. Lo que les queremos dejar y es que pues la hipertermia maligna, como se los habíamos nombrado, es una enfermedad muy rara y con una alta mortalidad si no hay un tratamiento. Entonces, pues, como les había mencionado, puede pasar toda una vida un anestesiólogo, un cirujano, los personales que se encuentran en el quirófano sin ver esta enfermedad, pero si no saben cómo tratarla, pues el paciente seguramente se les va a morir. El reconocimiento de los signos tempranos me va a cambiar el desenlace del paciente, pues no es lo mismo reconocerlo cuando esté comenzando a presentar los aumentos de la concentración de CO2 del expiratorio, cuando esté comenzando a presentar la rigidez muscular, cuando esté presentando eh, la taquicardia, y si espero solamente, si no sé los signos tempranos y solamente lo reconozco por la hipertermia, pues de pronto ya va a ser tarde y no va a cambiar tanto pues el pronóstico del paciente. La tercera conclusión es que pues la confirmación, como se les había dicho, el diagnóstico se va a realizar con la contracción muscular in vitro en presencia de alotán y cafeína. Ya vimos cuáles eran las indicaciones para esta prueba y pues el diagnóstico lo hago la confirmación del diagnóstico lo voy a hacer con esta prueba, mientras pues que en el quirófano, en la crisis de la hipertermia maligna, va a ser pues netamente clínico, no va a existir un paraclínico que algo que me diga, si este paciente está presentando hipertermia maligna, pues no es así, es solamente con la clínica y ya pues lo confirmo con la prueba de alotán y cafeína. Debo pues evitar los gatillantes en los pacientes susceptibles, pues ya creo que ya es como obvio, pero pues no sobra decirlo, y es que pues, en pacientes que ya sean susceptibles, estén confirmados, pues no utilizar los anestésicos inhalados ni la succinilcolina. La detección tardía pues se va a asociar con mayor mortalidad, ya como se les había mencionado, pues si me espero a que solamente desarrolle la hipertermia, pues ya va a ser muy tarde y pues va a aumentar la mortalidad y ya no va a ser menos del 10%, sino puede llegar a ser mayor del 80%. Y pues vimos que el pilar del tratamiento, no el único, es la administración temprana del dantroleno, pues que me va a cambiar enormemente la mortalidad del paciente. Aquí también Y es importante resaltarles la genética. Paciente que tengamos diagnosticado hipertermia maligna, tener en cuenta que es autosómico dominante, es decir, que 50% de su descendencia va a ser pues, portadora de la susceptibilidad. pues eso fue todo. Muchas gracias por haber estado presentes en la charla y si tienen inquietudes, preguntas, pues no duden en hacerlas. Muchas gracias, María José y Juan Diego. Estuvo muy buena su presentación. Para finalizar, continuamos con la intervención de la señora Yoseni. Ella es una paciente que conocimos por Instagram, que nos va a contar su experiencia y su historia. Adelante, Yoseni. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, voy a activar la cámara para que puedan ustedes verme a mí. Bueno, buenas noches. Les hablo desde Venezuela, Maracay, exactamente. Y bueno, en cortico voy a tratar de resumir más o menos cómo fue nuestro episodio ya hace más de 30 años. A mi hermano lo operan de las amígdalas, o sea, lo planifican para operarlo en el Hospital de Niños en Caracas de las amígdalas. Y Sí. bueno, entra en el quirófano, mi hermano tenía 4 años, eso fue en el año 86, yo hoy tengo 36, él tiene 37, 38, está por cumplir. Y bueno, ingresa a quirófano y se demora más del tiempo que debía durar una operación de amígdalas.
Entonces, afortunadamente, y lo que me dice mi mamá, pues el cuento que ella maneja, ¿no? Que nos dicen, es que la operación duró más tiempo y que afortunadamente en ese momento, en esa época, se estaban haciendo los estudios aquí en Venezuela a través del IBIC de lo que era la hipertermia maligna. Y estaba un grupo de médicos haciendo todos los estudios, se encontraba aquí el kit de dantroleno y pudieron ellos, por lo que estaba él desarrollando, diagnosticarlo como hipertermia maligna. Entonces, bueno, afortunadamente atacaron a tiempo episodio y después de pasadas 8 horas más o menos, salen los médicos y le dan la razón a mis padres. Pues. A raíz de ese episodio, ellos, bueno, deciden investigar por qué hay ese descendiente y nos mandan a todos a hacer una biopsia, principalmente a mi hermano, y nos hacen una biopsia en músculo. A mí me la hicieron en la parte de la pelvis, a mi hermano se le hicieron en la pierna, a mi mamá en el brazo, igual a mi papá en el brazo, dando como resultado que los cuatro éramos portadores de hipertermia maligna. Pues. Mi papá y mi mamá, sin ser familia consanguínea, ellos resultaron también tener hipertermia maligna. Hoy en día aquí en Venezuela ya el IBIC no funciona, que aquí se estaba realizando la prueba. Yo tengo mis informes que nos dieron, yo se lo pasé a la doctora Juanita, donde dice pues que nos hicieron el examen en biopsia, en músculo, y que se determinó que teníamos hipertermia maligna y nos dan unas recomendaciones a la hora de ser nosotros tratados pues en alguna operación. La doctora Juanita me preguntaba que si yo había sido operada. Eh, no he sido operada sino cesárea, he tenido 2 cesáreas únicamente. Del resto, afortunadamente, no me han operado. He necesitado operarme las amígdalas, pero lo he pospuesto por el hecho de que no hay aquí el medicamento, no hay aquí el antídoto, no hay o sea, o sí lo hay, el manejo del protocolo, pero no, al no tener el antídoto, ¿qué pueden hacer eh, los médicos? A la hora que yo me fui a hacer mi cesárea, sí me puse en contacto con el doctor Luis Silva, él es jefe de anestesiología de aquí del Hospital Central de Maracay, y bueno, se cuidó de que la cesárea fuera a primera hora de la mañana, de que el quirófano estuviese totalmente limpio, sin rastro de alguna operación previa que hayan utilizado algún medicamento que me pudiese a mí desencadenar el episodio de hipertermia maligna. Pero más allá de eso, no hay aquí en Venezuela. Él nos comentaba, el doctor Silva, que hubo en su momento el dantrolene, pero son medicamentos que no se reponen, no le están dando reposición, por lo que aquí no hay una asociación, se ha tratado de hacer, pero no hay como quien dice el apoyo. Entonces, no hay un grupo que estemos como conformados que digamos somos pacientes con hipertermia maligna. Necesitamos que haya en hospitales o en clínicas el medicamento. Mi familia, yo tengo 2 hijos, que también, bueno, mi hijo mayor requiere ser operado de los testículos y lo hemos postergado también, tiene una hernia, tiene hidrocel, pero lo hemos postergado porque no hemos podido obtener el medicamento. Yo de manera particular he tratado de ver si lo ubico, pero tampoco, no he tenido la suerte, o sea, no lo sé, no sé cómo pudiese ser esa ubicación. La doctora Juanita también me decía que cuál era la expectativa de nosotros con el manejo de saber, pues, de que tenemos hipertermia maligna. Y nuestra expectativa, o sea, yo digo, gracias a Dios, nosotros somos bastante sanos, yo le comentaba a ella, y que no se nos ha presentado de manera imperiosa una operación. No, afortunadamente, pues,
porque yo tengo una plaquita donde indico que ahí sufro de hipertermia maligna, que para cualquier cosa tengo que ser tratada con un protocolo especial. Pero muchos médicos aquí en Venezuela no manejan lo que es la hipertermia maligna. Yo a veces he ido a una consulta y yo le digo al mismo odontólogo, no, lo que es la hipertermia maligna, pues. Entonces, claro, la charla eh, que, que estaban dando ahorita, y bueno, es una charla muy técnica, ¿no? Muy como, era una clase, pues una clase magistral. Y claro, me genera preocupación porque es complejo y alarmante, por lo menos aquí en el caso que ustedes bien saben, como estamos aquí en Venezuela. ¿A dónde corremos a la hora de, ni Dios lo quiera, un accidente de tránsito? ¿Cómo se haría? ¿Cuál es realmente la expectativa que uno tiene al no tener el antídoto? Se me surgía a mí también la pregunta al escucharlos, ¿es realmente eso que nosotros nos desencadena un anestésico, no sé si estaré utilizando el término correcto, que se utiliza, pero que ya es antiguo, pero que aún se sigue usando? ¿Por qué se sigue usando si a cierto población que no está diagnosticada le genera una reacción? Entonces, ¿por qué se sigue usando si hay otras alternativas que incluso a nosotros no nos pudiese hacer daño? ¿Cuál es, por qué? ¿Por qué se sigue manejando de esta manera ese medicamento que genera una reacción a ciertas personas? Entonces, bueno, más o menos así es el cuento de nosotros. Aquí en Venezuela es muy pocas las personas que están, como quien dice, diagnosticadas. Yo no conozco de ese lote de personas que en su momento eh, se le hicieron las pruebas, porque hubo un lote que se le hizo las pruebas. No conozco a ninguno. Incluso nosotros aquí cuando hacen conferencias aquí en Venezuela, tratan temas, nos llaman y nos invitan para de igual forma presencial un paciente con hipertermia maligna, ya que es muy raro tener diagnosticado a una persona con un informe pues diagnosticado realmente. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o no sé, por lo menos yo de poder adquirir el kit, qué costo más o menos pudiese tener, dónde lo puedo hacer, si a través de ustedes puedo yo mantener contacto, cosa de alguna emergencia. No sé, escucho sus comentarios. Muchísimas gracias por haberme permitido tener participación en esta charla tan interesante. Muchas gracias, Yoseni, por tu historia, por tu experiencia. Vamos a darle paso a los doctores, si nos quieren hacer algún comentario o alguna intervención. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor. Buenas noches. Bueno, un segundito. Ya, bueno. Muchas gracias a los que hicieron la charla, muchas gracias a la paciente que se comunica desde Venezuela. Bájate. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que no lo dijeron en la charla, es que la mortalidad de la hipertermia maligna en las primeras 2 décadas del siglo XXI ha aumentado. Y la razón, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, que es donde tenemos más referencia porque la incidencia es un poco mayor, y parece ser que la razón es porque cada vez se está usando más anestésico inhalado en situaciones no hospitalarias, como por ejemplo los consultorios, los centros de sedación, o se usa succinilcolina en un ámbito no quirúrgico, como en el manejo de urgencia de la vía aérea. Esto hace que la mortalidad se haya aumentado, porque la mortalidad va de la mano con qué tanta disponibilidad tenga el dantrolene.
Acá en Bogotá, nosotros antes se tenía un stock en cada hospital, sobre todo en los hospitales grandes, se tenía Dantrolene en la farmacia de salas de cirugía, pero debido al costo y debido a la poca rotación que tiene ese medicamento, el Dantrolene ahora se centró en la Sociedad Colombiana de Anestesiología, en la, no sé si en el Hospital Militar también, creo que en esa farmacia también se dejó un stock en caso de emergencia. Sin embargo, como ustedes ya lo dijeron y como sería lo correcto, se debería tener Dantrolene en cualquier dependencia donde se use inhalados o donde se use succinilcolina para el manejo de la vía aérea de urgencia. Bueno, entonces, eso con respecto a la mortalidad. Es muy importante acordarse que los pacientes con hipertermia maligna no se presentan porque en una o dos anestesias previas, donde no tuvieron ningún tipo de síntomas, donde no tuvieron ningún tipo de manifestación, eh, pues eso no quiere decir que una persona no lo vaya a hacer en la tercera, en la cuarta o en la quinta anestesia. Hay varios reportes que dicen que muchos de los pacientes, como nuestra paciente invitada, tiene la prueba positiva. Muchos de esos pacientes, a pesar de que se les da anestesia con anestésico inhalado, presentan síntomas muy leves o nunca los llegan a presentar. Entonces hay que tenerlo muy metido en la cabeza cuando se presentan esos síntomas y sobre todo rápidamente tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Casi siempre, pues por la rareza de la enfermedad, casi siempre las alteraciones que vemos en los monitores son por los diagnósticos diferenciales que nos dieron en el listado las personas de la presentación. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Creo que en el chat decían que para qué más se usa el Dantrolene. El Dantrolene, tengo entendido, si no estoy mal, que también se usa en algunas condiciones de espasticidad, de parálisis cerebral espástica, en algunos síndromes neurolépticos, en algunas situaciones muy específicas de neurología, también se usa el Dantrolene. Entonces, al final es tenerlo siempre en la cabeza. Yo nunca he tenido una crisis, sí he conocido muchas personas con hipertermia maligna. En la cardioinfantil, bueno, lo otro que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de veces cuando se presenta esta condición, se presenta en personas jóvenes. A medida que van pasando los años, las personas susceptibles o con pruebas positivas para hipertermia maligna, la incidencia de la presentación de sus síntomas va disminuyendo. Sin embargo, hay unos protocolos muy específicos que hay que seguir porque los pacientes, yo le puedo dar total endovenosa, pero la máquina de anestesia puede seguir con residuos de anestésico inhalado. Entonces, hay algunos protocolos que nos dicen que nos toca dejar ciclando la máquina con el ventilador, con el oxígeno al 100%, durante un tiempo, 6 horas, si no estoy mal, antes de dar la anestesia a un paciente que tiene hipertermia maligna para evitar los residuos que pueden quedar de anestésico inhalado. Por esa razón, además, debe ser el primer caso del día. Cuando acá en Colombia tenemos un caso ya de un paciente con hipertermia maligna confirmada, debemos llamar a la Sociedad Colombiana de Anestesiología para que nos den los medicamentos y tenerlos disponibles en el hospital. Yo creo que ya tampoco la cardioinfantil tiene el Dantrolene pues digamos, dentro de la farmacia de salas de cirugía. Doctor, una pregunta, si me permite. ¿Sí? ¿Sí? En Colombia hay un protocolo que lo tengan como protocolo establecido a la hora de iniciar cualquier operación, así sea de amígdala, o simplemente es el manejo que tiene el anestesiólogo de saber cómo manejar una crisis a la hora que se presente. Pues acá cada hospital debe tener su protocolo, cada hospital debe tener su protocolo establecido, porque así lo exige pues las entidades digamos las entidades gubernamentales. Entonces cada hospital debe tener una guía de cómo manejar esa enfermedad específicamente. Pero, y los medicamentos sí no los aporta la Sociedad Colombiana de Anestesiología.
Y por lo menos en el caso que usted dice que lo centralizaron al Hospital Militar y a la Sociedad Colombiana de Anestesiología, ¿cómo hacen en un caso donde, por lo menos si está en alguna provincia y no está a la mano el medicamento? Porque lo mismo pasa acá en Venezuela, que, bueno, ahora más por la crisis que estamos atravesando, el medicamento se vence, no es prioridad comprarlo, entonces no lo hay en los hospitales a disposición. Acá, Y incluso, en las ciudades, en las ciudades capitales grandes, Cali, Medellín, Barranquilla, hay disponibilidad de medicamento, pero pues hay provincias, pues, Maracaibo es grande, Maracaibo sería comparable acá como decir Medellín o algo así, o sea, es la segunda ciudad más importante de Venezuela, si no estoy mal. Entonces, una ciudad tan grande debería tener pues la disponibilidad de Dantrolene. Acá, por supuesto, hay ciudades intermedias más pequeñas donde hay hospitales donde se da anestesia, donde con seguridad no hay disponibilidad del Dantrolene. Sin embargo, eh, en los países desarrollados, donde haya anestésicos inhalados y donde haya un medicamento para producir relajación muscular que se llama succinilcolina, al lado tienen Dantrolene. Pero pues nosotros no tenemos esa posibilidad tampoco porque es un medicamento muy costoso y de poca rotación. claro. Otra pregunta, ¿en Colombia están realizando la prueba para diagnosticar la hipertermia maligna? Sí, señora. Sí, acá se hace. Acá se hace, Sí, creo que sí, ok, o sea, yo pudiese de repente planificar para yo irle a hacer por lo menos a mis hijos la prueba de la hipertermia. sí, acá se toma la biopsia muscular. Quedaría digamos, por averiguarte después con la persona que te hizo el contacto en qué laboratorio específicamente se está haciendo la prueba, pero sí se hace. Ya, ok, muchísimas gracias. Ok. Bueno, por mi parte, también felicitar a María José y a Juan por la exposición tan completa, al grupo de interés en anestesiología y toxicología. Finalmente este espacio lo han creado ellos con un buen manejo. Para concluir con lo que decía el doctor Beltrán, es una entidad poco frecuente que debemos tener en cuenta siempre que estemos en salas de cirugía, reconocer esas manifestaciones, esos cambios clínicos que tiene el paciente durante la anestesia. Es importante, no sé cuántos de aquí sean estudiantes de medicina o tengan otras áreas, que todos en salas conozcan los protocolos ante un caso de hipertermia. Se convierte en una emergencia en el quirófano, en el cual las funciones y las actividades deben estar muy bien distribuidas. Se debe conocer si se cuenta o no con el kit de hipertermia para poder mantener una respuesta adecuada. La información que nos da el doctor Beltrán sobre que en estos momentos están concentradas esas ampollas de dantrolene no en todos los sitios, sino particularmente en la Sociedad de Anestesiología o posiblemente en el Hospital Militar. Es un medicamento que en el momento se encuentra dentro de la lista de vitales no disponibles en el país, aquí en Colombia, lo que hace que no esté todo el tiempo, ¿no? A menos de que se haga la solicitud específica de importación, no va a estar todo el tiempo rotando ya por todas esas dificultades que nos mencionaban anteriormente. Pero no sé si alguien tenga alguna otra inquietud. Nuevamente felicitaciones María José y Juan por la charla tan completa. Gracias, doctor. Ahora sí. Bueno, yo también quería agradecer a María José y a Juan por la presentación y agradecer a ambos doctores por sus intervenciones. Hay dos preguntas en el chat. Una ya la respondió parcialmente el doctor Beltrán, que era la de si existen otras condiciones en las que se podría utilizar el dantrolene. Y la otra, que era como la primera parte de la pregunta, es que teniendo en cuenta que en Colombia el dantroleno no se encuentra disponible en todas las instituciones, ¿qué otras alternativas como antídoto tengo para resolver esta condición?
Tengo entendido que ninguna otra. Tengo entendido que no hay otra opción más que evitar los desencadenantes. De acuerdo, no tengo entendido, no he encontrado ninguna otra guía que fuera del uso del dantrolene recomienda alguna otra intervención, ¿no? Dentro de las otras indicaciones del dantrolene está el manejo de la espasticidad. En caso de un diagnóstico diferencial, el síndrome neuroléptico maligno también se puede usar como antídoto, como terapia en este tipo de casos, ¿no? En las distrofias, como la distrofia muscular de Duchenne para el manejo del dolor. Pero pues partimos de lo mismo, ¿no? Es un medicamento costoso que no es fácil de conseguir. Entonces, estas otras indicaciones también tienen otros manejos o intervenciones diferentes que van a ser las indicadas. Vale, gracias. Y la siguiente pregunta que se encuentra en el chat es que si existe alguna contraindicación para realizar la prueba de alotano cafeína. Está bastante No, específica esa pregunta. Sí, doctor. Sí, si quiere siga, doctor, y yo lo... okay. No conozco ninguna contraindicación, sí, bastante específica. Como bien lo decía Juan, pues es un procedimiento en el cual se debe manejar al paciente que se está sospechando hipertermia maligna como tal, como si fuera diagnosticado, pues eso ya son las particularidades, pero una contraindicación específica fuera de las que pueda tener una intervención quirúrgica, no conozco, no sé, doctor Beltrán. No, tampoco conozco ninguna y pues lo mismo dar anestesia como si el paciente tuviese ya la condición para poder tomar la muestra. Listo, gracias nuevamente. En este momento abrimos espacio para que si alguien desea realizar alguna otra pregunta, lo haga por chat o por chat de voz. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues agradecerles a todos su asistencia. Esta charla, pues la presentación y la grabación van a quedar disponibles para los miembros de nuestros grupos de interés. Y agradecerle a los doctores y a nuestra invitada especial y pues, desearles a todos una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Gracias.